Hola, soy Erika, bienvenidos de nuevo a la Cocina Latina. Gracias por vuestros mensajes, sus felicitaciones y sus críticas han sido muy constructivas para mí. Y hoy les voy a presentar otra receta, en este caso un postre, un pastel que me enseñó a hacer mi madre y mi tía. Y quiero compartir con ustedes esta receta. Es una tarta colombiana. Bueno, los ingredientes que voy a utilizar en este caso para la tarta colombiana es mantequilla, 500 gramos, uvas pasas, 6 huevos, vainilla azucarada, la levadura, que es el polvo royal, harina de trigo, azúcar y un vaso de leche. Si le quieres agregar coco rallado, nueces, lo que tú quieras, bienvenido sea a la tarta, ya es el gusto de cada persona. Bueno, quiero explicarles una cosa. Para una tarta para 10 personas utilizamos 500 gramos de mantequilla, 500 gramos de harina, 500 gramos de azúcar, 6 huevos, 2 sobres de levadura, un vaso de leche. Si queremos hacerla para más de 10 personas, pues echamos la cantidad doble, ¿vale? Que nos daría para 20 personas con 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de mantequilla y 3 sobres de levadura, ¿ok? Y ya al gusto lo que le quieran echar. Bueno, voy a empezar a mezclar los ingredientes. Echamos la mantequilla, 500 gramos y 500 gramos de azúcar. Comenzamos a batir. Batimos bien hasta que se mezclen bien la mantequilla y el azúcar. Yo le doy vuelta al bol para que se mezcle más rápido y no se apermace en un solo sitio de la batidora, ¿vale? Batimos entre 5 y 8 minutos la mantequilla con el azúcar. Van viendo cómo va cambiando la textura de la mantequilla y el azúcar. Ya está dando el punto que necesitamos para seguir agregando los ingredientes que faltan. Bueno, ahora vamos a agregar los huevos. 6 huevos para 500 gramos de azúcar, 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de harina, que equivalen para 10 o 12 personas como mucho. En este caso, como estoy sola y no tengo un ayudante, pues paro para echar todos los huevos y después hago la mezcla. Vamos a batir. Ya hemos echado los huevos, la mantequilla y el azúcar. Ahora voy a echar los 500 gramos de harina. Ahora mezclamos la harina con el resto de los ingredientes. Bueno, ya esta es la textura que necesitamos más o menos para el pastel. Falta agregar la leche y la levadura, que la levadura sería lo último ya que se le echa. Yo le voy a agregar unas uvas pasas para la cantidad que ustedes quieran. Eso ya es a gusto. Le pueden echar uvas pasas, coco rallado, nueces, lo que le quieran echar. Ya tenemos la textura de la masa, la mezcla de los ingredientes. Voy a proceder a echar la vainilla, la levadura y la leche. La levadura la aconsejo que la echemos de última porque ya es cuando va a ir al horno la mezcla. También le he puesto uvas pasas, pero le pueden poner nueces ralladas, enteras, coco rallado. Es gusto de cada persona lo que le quiera poner a la tarta, que es compatible totalmente. Voy a echar la vainilla azucarada o vainilla líquida, como la quieran echar. El hecho es para que le dé un poco de sabor. Eso también es al gusto. Voy también a echar el vaso de leche. La leche es a gusto también de cada quien, si quiere echársela o no. O también le pueden echar cáscara de limón rallado también, o de naranja, que también queda bien de sabor.
Bueno, ahora ya he terminado de batir y voy a agregar por último la levadura, ¿vale? En este caso serían 2 sobres, cada sobre de 16 gramos, o sea que serían 32 gramos de levadura para esta cantidad de harina y azúcar y huevos y eso que he dicho anteriormente. Voy a echar la levadura. Ahora procedo a batir. Batimos, revolvemos bien para que se acaben de mezclar bien los ingredientes. Bueno, voy a probar a ver cómo está de sabor por aquí por los laditos. Perfecto. Cuando terminas de mezclar todos los ingredientes, los dejas reposar 5 minutos, en el cual preparas el horno y preparas el molde. Al molde le tenemos que echar un poco de mantequilla y harina, ya explicaré ahorita cómo es la forma, para que no se pegue el pastel cuando empiece a coger forma. Bueno, he puesto el horno a 250 grados para que vaya calentando y ahora voy a preparar el molde con mantequilla y harina para que no se pegue la tarta. De esta forma se prepara el molde. Untamos la mantequilla bien alrededor, que quede bien empapado de esta forma, ¿vale? O sea, por todos los bordes, todo el alrededor de él. Y harina, le echamos ahora muy poquita y de la siguiente forma la vamos a espolvorear por el mismo molde. Si ven que les hace falta, no, le echan más, no pasa nada, pero a mí particularmente pues me gusta poquito. Y así es como queda, untándole la mantequilla y la harina para proceder a echar la mezcla. Bueno, ahora procedemos a echar la mezcla ya que tenemos el molde listo. Voy a echar la mezcla. Como tiene que subir por la levadura, pues se echa hasta la mitad del molde. Bueno, vamos a meter la tarta al horno. El horno está a 250 temperatura. En el momento que ingresemos la tarta en el horno, bajamos el horno a 150. Y lo dejamos entre 15 y 20 minutos, siempre controlando que no se vaya a ir a quemar. Y para probar si la torta ya está bien y eso, se coge un cuchillo y se mete en el medio. Ya lo veréis cómo lo hago, ya lo mostraré. Vamos a mirar a ver si ya la tarta está, ¿vale? De este modo comprobamos si está o no está. Ponemos un cuchillo, se lo ponemos en el medio, si sale limpio, de esta forma ya está, ¿vale? Esto quiere decir que ya está el pastel. Si sale, por el contrario, te sale sucio, sigue dejándola 5 o 10 minutos más hasta que el cuchillo te salga de esta forma. Que con esto ya nos damos cuenta que está. Bueno, de esta forma termino esta receta de esta tarta colombiana, el cual la pueden decorar como quieran, con lacasito, chocolate, merengue, nata, lo que quieran. Y en este caso yo he elegido decorarla, pero como está caliente, pues todavía no la puedo hacer. Eso, importante, para poder decorarla hay que dejarla que se enfríe, que esté bien fría para poder uno decorar el pastel que hagan. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por ver el canal y espero que les guste y muchas gracias.